Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias a Radio Arquitectura, Fabián, por invitarme a este programa. Yo les voy a platicar. Yo soy Viviana Dabó. Tengo un despacho de arquitectura de paisaje y me encantaría platicarles un poco cómo llegué a ese lugar. En realidad yo estudié comunicaciones pues por la situación familiar. En mi casa todo el mundo se dedicaba a las revistas y entonces pues cuando uno llega a ese momento, la verdad es que lo obvio para mí era seguir en el mismo proceso. Pero en el proceso a mí lo que más me gustaba era viajar, sobre todo esta parte de descubrir nuevos lugares, ¿no? Entonces, durante un par de años sí empecé a hacer entrevistas y muchos reportajes de viajes. En el proceso me fui a vivir a la ciudad de Tijuana por trabajo de mi esposo y en ese lugar conocí realmente lo que es la arquitectura de paisaje. De hecho, el día que conocí a la chica que se llama Alejandra Cuentas, que me dijo que era arquitecta paisajista, le pregunté que a qué se dedicaba, o sea, no sabía ni qué era lo que hacía. Entonces, la vida me llevó a encontrar el camino, la invité a hacer un jardín que justamente era mi casa y cuando lo hizo me apasionó. Terminó el jardín y le fui a tocar a su casa. Dije, Ale, me dice, ¿te falta algo? ¿Te pasó algo? Le dije, sí, me encantó lo que hiciste, me das trabajo. Entonces estuvo muy chistoso porque realmente me dijo, ok, ¿qué sabes hacer? Le dije, pues no, pero aprendo rápido. Durante la carrera de comunicaciones, la verdad es que siempre hice muchas cosas de arte. Me gustaba el grabado, me gustaba el dibujo, o sea, esa parte creativa sí me gustaba. Entonces dije, bueno, por ahí puedo empezar. Entonces, claro que me dio un metro y me dio un lápiz y un papel y me dijo, ve a medir el jardín de la casa de la familia X. Claro que tuve que ir a regresar a esa casa 400 veces porque yo nunca había medido ni una puerta. Entonces, la verdad fue divertido. A ella le fascinaba la parte de diseño y la parte de la instalación no era su fuerte. Entonces, cuando yo entré con ella, empecé a instalar los jardines que ella diseñaba. Entonces, me empecé a apasionar de las plantas y mi primer contacto real con las plantas fue, o sea, en la familia, que tenía, o sea, sobre todo mi suegro, él fue el que me iba por su jardín y me iba diciendo el nombre de cada una de las plantas y las flores y por qué eran importantes. Y yo lo volteaba a ver con cara de, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Yo no me sabía el nombre ni siquiera de una sola planta. Entonces, ya instalando, empecé a aprender los nombres científicos que hoy en día todavía me cuestan trabajo, pero el nombre común, cómo había que hacer toda esta parte de el proceso de cómo hacer la plantación, porque no nada más es llegar, escoger la planta y plantarla, sino todo en la parte del sustrato, la parte de la tierra, cómo trabajarla para que realmente la planta se adapte al lugar que está. Entonces por ahí empecé y luego de repente un día me regresaron a vivir a la Ciudad de México, de donde soy originaria. La verdad es que me deprimí terriblemente hasta que una señora me invitó y me dijo, ya deja de llorar y ven y ponme una oficina. Entonces fue la primera vez que fui yo con mi camioneta, llegué a Xochimilco, compré las plantas que me gustaban, las macetas y lo puse. Al terminar el trabajo dije, esto es mi pasión, esto es lo que más me gusta. Entonces empecé a hacer cosas pequeñitas, ahora sí que en el garage de mi casa o en la sala de mi casa, y entonces empecé a encontrar que me faltaban muchas herramientas porque no había realmente, tenía esta formación. Entonces entré a la Universidad Iberoamericana otra vez a estudiar un diplomado. Ahí conocí, fue un gran maestro y empecé a tener como nuevos proyectos, que fue el mejor diplomado del mundo porque todos iban muy nuevos y yo ya llevaba trabajitos. Entonces, realmente haciendo estos trabajos aprendí muchísimo. Entonces llegaba yo y decía, claro, y ya no sé cómo poner el drenaje, ¿no? Entonces se me va a hundir el jardín y luego la parte de la iluminación y la parte de esto. O sea, había muchas cosas técnicas que empecé a aprender ahí. Tuve una socia, a partir de ahí le dije, yo no quiero hacer todo esto sola. Invité a una gran amiga que es Adriana Isolda. Ella estaba estudiando el diplomado, pero ella ya traía una carrera de horticultura. Entonces tenía todo este conocimiento más profundo de la vegetación y toda la botánica que
cada día me apasionaba más, porque así como los arquitectos tienen muchos materiales, la verdad es que la naturaleza tiene muchos más. Entonces, la cantidad de planta, entonces íbamos dividiéndola, íbamos buscando, y a partir de ahí fui haciendo. Entonces, de ahí nació Devas Paisaje, que es como se llama la empresa. Devas son los seres, son seres espirituales que están encargados de la naturaleza. Entonces, pues nos gustó la idea y la verdad es que nos encantaba la idea de ser como este canal en donde fuéramos protectoras de la naturaleza que nos rodea. Y no nada más protectoras, sino darle un plus y hacer algo diferente. Seguimos creciendo, la verdad es que fuimos creciendo poquito a poquito y lamentablemente ella se tuvo que ir a vivir hasta a Bahrein, que un poco lejos, y me quedé yo sola. Entonces empecé a armar un equipo en el que hoy ha crecido gracias a ellos y al trabajo que hemos ido teniendo. Entonces resultó que me fui apasionando cada vez más. Me metí a hacer un máster de arquitectura, de paisaje ya en la Anáhuac. Entonces fuimos buscando cada vez todos estos hoyitos porque parte de eso es el miedo de crecer, el miedo de no saber, el miedo de llegar como los arquitectos y, o sea, regarla. En la parte de arquitectura como tal, siempre me ha apasionado. La verdad es que por ahí mi mamá me decía que mi abuelo siempre fue revistero, pero él estudió arquitectura. Entonces su pasión, iba por esta parte de acá. Y mi esposo es desarrollador inmobiliario y tenemos muchos amigos en donde la arquitectura siempre ha sido el camino. Pasear, o sea, para mí el tráfico, sí, como para todos es horrible, pero yo siempre vengo observando si el árbol ya se le cayó la hoja, si ese sobrevivió a la mitad del periférico, si el otro tiene más flores, o sea, la bugambilia, dices, ¿cómo es posible que aquí a la mitad de la carretera esté de esta manera floreada y en las casas no? Bueno, pues hemos ido descubriendo que es porque en las casas las cuidamos mucho y la bugambilia necesita pocos requerimientos y poca agua. Entre menos agua, más floración tiene. Y resulta que también esas flores tampoco son las flores. Realmente las flores son las que están chiquititas, chiquititas adentro de esas hojas de color. Entonces, todos los días hemos ido descubriendo esa parte arquitectónica de las plantas. En un principio empezamos trabajando puro residencial, de un jardín de una casa a otro jardín, y nos llenaba de pasión porque decíamos, bueno, vamos a ir haciendo el cambio de casa en casa, de mente en mente. Entonces fuimos trabajando así y poco a poco la verdad es que me fue interesando entrar ya con otros despachos, con desarrolladores, a hacer proyectos no que tuvieran mayor valor, pero sí en tamaño, tuvieran otros retos, ¿no? Y fuimos haciendo esto. Y increíblemente, hace ya unos años, pero justamente cuando estaba yo cumpliendo 40, metí mi primer concurso a la Bienal Latinoamericana de Paisaje y ganamos el primer lugar con un desarrollo en Santa María la Ribera, en donde cada ventana tenía que ver a un lugar verde. Entonces, la calidad de vida de este desarrollo, que es Intra Alameda, es una manera distinta de vivir. Es una forma en donde en todos los niveles tenías una forma de llegar a la naturaleza, de poder no tener que vivir en un departamento pequeño significaba que no tuvieras contacto con el exterior y con la naturaleza. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a especializar en todo lo que fuera azoteas verdes, que tiene obviamente su chiste arquitectónico, estructural, en donde hay que conocer, o sea, nuestros primeros eran que nos dejaban unas losas así pequeñititas, ¿no? Entonces yo les decía, porfa, ¿y dónde va a entrar el sustrato? No, bueno, tú ponlo, haz una montaña. Y yo, sí, pero se va a salir, el drenaje, o sea, vamos a tener filtraciones. Entonces, ha sido toda una experiencia aprender junto con los constructores, junto con los arquitectos, a crear estos espacios maravillosos que sí transforman la manera de vivir de los hogares. Eso es lo que nos ha llenado de pasión. Entonces, hemos encontrado, ahora no nada más hacemos proyectos nada más de residenciales, sino ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto muy interesante que es un panteón, en donde el panteón realmente es un tipo de panteón
muy americano en donde no hay tantas lápidas, sino básicamente es puro césped. Y claro, el problema que tienen ahorita pues es que el agua a todo mundo nos está faltando. Entonces estamos haciendo todo un programa para mejorar este panteón, que al final de la historia, este sí lo tengo que decir, es para la eternidad, porque ahí están, donde realmente lo que tratamos de utilizar es el agua de una manera correcta. Entonces estamos utilizando ya tecnología como polímeros para que estos polímeros retengan el agua y no se vaya, porque aquí ni siquiera hay un subsuelo. En el subsuelo hay 7 pisos de tumbas. Entonces, no hay, yo lo que quiero es que se retengan los primeros 15 centímetros para que este pasto, en vez de necesitar 6 litros de agua al día, realmente necesite 2 o 3 litros de agua. Entonces, utilizar de esa forma. ¿Cómo recolectar en un espacio tan amplio? Recolectar el agua, utilizarla correctamente, la capacitación a jardineros, que ese ha sido otro tema, ¿no? Entonces, hoy en día también hacemos mantenimiento de estos jardines que también hacemos nosotros y también de alguien más, pero hemos visto que la capacitación a los jardineros, existe una escuela de jardinería en la ciudad y algunos pequeños cursos por algunos otros lados, pero los jardineros van a la trapalería, compran 3 herramientas y dicen que son jardineros. Entonces, nos hemos enfocado en también tratar de dar calidad desde el principio, que es el diseño hasta el mantenimiento final. Nuestro proceso de diseño es apasionante. ¿Por qué? Porque hemos sido, o sea, cada proyecto es distinto y tiene un lugar diferente, pero no nada más el proyecto en sí, sino el proyecto, pues obviamente todo lo que viene alrededor, que es en dónde se sitúa, ¿no? La Ciudad de México tiene un microclima en la del Valle, en donde puedo poner una papaya y crece, y tengo en Santa Fe ya heladas que obviamente ya no funciona la misma vegetación. Entonces el edificio puede ser el mismito en una colonia que en la otra, pero nosotros sí tenemos que enfocarnos en los microclimas, en ahora sí que el sol, ¿no? Para ver la vegetación, y es bien fácil. También hemos lidiado un poco con todos los arquitectos que ponen unas terrazas increíbles, pero chicos, porfa, hay que acordarse que hay que poner drenajes para que se vaya el agua, y la otra, salidas de agua. Es una locura que alguien tenga que venir con la cubeta desde la cocina o desde la lavandería para poder regar toda nuestra terraza de 200 metros. Entonces, son pequeños detalles que yo siempre, cuando entro desde el principio al proyecto, estoy encima de los planes, oigan, no se les olvide, porque son tan evidentes que a veces son, o sea, es fácil de olvidar, ¿no? O sea, a veces lo más evidente es lo más fácil. Entonces, creamos estos microclimas dentro de cada uno de nuestros proyectos, y yo sí soy un poco exigente con mis clientes, en donde me piden cosas y a veces les tengo que decir que no, porque a veces quieren una palmera en donde no se va a dar, o dicen, no, bueno, es que o sea, la pones chiquita, pero sí, se les olvida que ellos van a vivir también 15 años ahí y la palmera crece 20 metros y no hay forma de podar. Y la planta también tiene una formación, entonces poner vegetación en exceso hace que la planta esté en constante, o sea, choque y tratando de romper. Entonces, lo que tratamos de hacer a la hora de diseñar es conocer el lugar, conocer la parte arquitectónica ahora sí que del edificio, de la casa y las necesidades del cliente, ¿no? O sea, qué se necesita para ese lugar, qué es lo que quiere, cómo funciona. Si a ti te gusta la comida, bueno, pues buscaremos algo en especial. Si te gusta pintar, si te gusta leer, ¿no? Crear estos espacios y en donde el exterior se vuelva parte del interior. Yo lo que quiero es que tú vivas afuera. A mí lo adentro, si está muy lindo, maravilloso. Pero lo que quiero es que realmente vivas afuera. ¿Por qué? Porque convivir con la naturaleza baja el nivel de estrés, porque convivir con la naturaleza hace comunidad, ¿no? Hemos creado grandes equipos para hacer huertos urbanos, en donde hay que perderle el miedo, aunque sea crear unos jitomates que de veras se dan
o sea, vivimos en la ciudad maravillosa donde avientas las semillitas y están saliendo los jitomates, perder ese miedo. Y es muy divertido también decir, oigan, la ensalada de hoy la puse yo, ¿no? La hicimos en casa. Entonces, creando todas estas necesidades, vamos buscando un diseño. Y al final de eso, creamos todo este manual de mantenimiento, cómo crearlos, porque a diferencia de la arquitectura, el día que te entregan tu casa o te entregan tu departamento, todo está perfecto. Y cuando va pasando el tiempo, bueno, pues ya lo mancharon, ya le pegaron, ya se levantó. Ya... El jardín no, el jardín es al revés. El día que yo te lo pongo, apenas es un bebé y va creciendo. Entonces, año con año te va dando nuevas satisfacciones, te va dando nuevas bellezas. Y lo que yo quiero es que cada una de las plantas realmente te dé esa satisfacción, conocer de dónde viene, cuándo va a florear. Y entonces estás al pendiente. Entonces, el día que salen 3 flores, verdaderamente uno se emociona, no nada más yo. Me fascina cuando mis clientes me mandan así de, ¿ya viste? Hoy está floreando y me mandan una foto en la mañana o que se encontraron diferentes tipos de pájaros que ya están empezando a llegar. Es increíble. Entonces, la vegetación no nada más es arquitectura. Hay algunas plantas muy especiales que son muy arquitectónicas, en donde a veces todos los arquitectos me dicen, es que las de las hojas grandes no se dan en todos lados, ¿no? Entonces, tenemos que ir creando esta paleta vegetal donde tampoco tenemos millones de vegetaciones. Entonces, hay que crear diferencias y romper con la igualdad. Entonces, en realidad he llegado a este lugar realmente muy contenta, rompiendo muchos esquemas, abriendo caminos donde no había, dando la importancia a la arquitectura de paisaje, porque también con todos nuestros amigos arquitectos a veces siempre nos hablaban ya al final, ¿no? Y hoy en día creo que hemos logrado hacer conjunto, en donde viendo que si entramos desde el principio podemos realmente diseñar juntos algo que sea mucho más funcional, más fácil para la parte constructiva y una manera más fácil de vivir. Y la idea del paisaje en la casa de cada uno es que llene todos sus corazones. Realmente son las flores que llegan al hogar. Este es Radio Arquitectura. Mis redes sociales son Devas Paisajes en Instagram y Facebook, y siempre estoy aquí para ustedes, Viviana Davo. Gracias.